Muy buenas tardes a todos. Para la Universidad Nacional de Colombia y su programa de gastroenterología es un honor y un privilegio tener hoy día a un magnífico endoscopista terapéutico, un gastroenterólogo especializado en enfermedades biliopancreáticas y endoscopia terapéutica. El doctor José Di Giorgio es un ejemplo para las nuevas generaciones. Es una inspiración total para los endoscopistas terapéuticos de América Latina y del mundo. Quiero contarles que José no solamente es un magnífico profesional, experto en su área, sino que algo muy importante es que está totalmente dispuesto a compartir su conocimiento. Muchas veces nos ha comentado que él desearía que todo el mundo hiciera las cosas perfectas como él las hace. José, él se dedica a la endoscopia terapéutica, no hace ecoendoscopia, use, él no hace, es experto en cirugía bariátrica endoscópica, es experto en tercer espacio, POEM, DIPOEM, y para nosotros es un honor tenerlo aquí hoy día. José, querido, te agradezco inmensamente, haya aceptado nuestra invitación y créeme que nuestros residentes estarán muy gustosos, igual que nosotros, de escucharte a ti, con esa experticia y esa gran calidad humana que tienes. Bienvenido, José, puedes comenzar tu conferencia. Bueno, al contrario, doctor, es un honor para mí estar aquí y bueno, aceptar su invitación para compartir bueno, con sus alumnos, que además sé que usted es una persona, parte de un gran maestro, pues una persona muy celosa en relación a la enseñanza de la gastroenterología, porque bueno, se ha dedicado a ello y cuando uno se dedica a las cosas, uno es celoso con quien deja enseñar a quien uno enseña, porque a veces no aprenden lo que tienen que aprender, ¿no? Bueno, vamos a hablar de algo que yo tengo 12 años, en los que tenemos 12 o 13 años trabajando, que es el manejo endoscópico de complicaciones de cirugía bariátrica y el manejo en general de complicaciones de cirugía bariátrica. Empezar con decir que la cirugía bariátrica sigue siendo el tratamiento más efectivo para la obesidad, y que progresivamente, sobre todo para la obesidad en niveles altos, ¿no? Obesidad grado 3, índice de masa corporal por encima de 40, pacientes con muchas comorbilidades, pues se sabe y es entendido que la cirugía bariátrica es el procedimiento de elección para esto. Y que cada vez van aumentando los centros que hacen cirugía bariátrica, el número de cirugía bariátrica cada año va aumentando a nivel mundial. Y eso a todo el mundo, por muy buenos que sean nuestros cirujanos bariátricos, a todo el mundo lo agarra la estadística. Y a todos se le van a complicar pacientes. Y cuanto más cirugía bariátrica se haga, pues va a haber más pacientes complicados de cirugía bariátrica. Y la realidad es que no todos nuestros centros en América Latina tienen departamentos especializados en bariátrica. Entonces son pacientes que llegan a un centro donde no hay especialistas en bariátrica o en manejo de complicaciones de bariátrica, pero que tienen que ser evaluados por un gastroenterólogo y por un cirujano, que como ya dije, valga la redundancia, pues no es especialista, pero debe conocer del caso, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos trae hoy aquí. Como digo, estas cifras son del ESMBS, aumenta progresivamente cada vez el número de cirugías bariátricas cada año, sobre todo el número de cirugías de revisión también va aumentando. Las cirugías de revisión son las que se realizan porque el paciente ha tenido algún problema, bien, entre ellos la reganancia de peso. Y la cirugía de revisión tiene una particularidad, que además es una cirugía que tiene muchas más complicaciones, tiene un odds ratio de alrededor de 3 y tanto, no recuerdo exactamente el número, pero el riesgo es 3 puntos tantas veces mayor que hacer una complicación en relación a una cirugía en un paciente que no se ha operado previamente. Y lo otro es que cada vez vemos un aumento en el número de cirugías más complejas, como SADIS, como biparticiones, y esas cosas pues hacen también que las cirugías más complejas también tienen una tasa de complicaciones mayor. Entonces, esto es un poco el tipo de cirugías bariátricas que tenemos. Las dos primeras, la gastroplastia anillada y la banda ajustable, están proscritas o bastante en desuso. Pero luego tenemos las dos que más se hacen, que son el bypass gástrico en Rux y la gastrectomía en manga. Y finalmente, la derivación mielopancreática, que es una cirugía de rescate o de revisión que se está haciendo cada vez más para pacientes que han reganado peso u obesos muy mórbidos. Aquí tenemos un poco, aunque la mortalidad perioperatoria es baja, pues por supuesto que varía drásticamente según el centro en donde se haga la cirugía. No es lo mismo en un centro de alta competencia o en un centro donde hay formación o en un centro en donde
no es lo mismo un sitio en donde se hacen 4 o 5 cirugías al mes que un sitio en donde se hacen 30, 40 o 50 cirugías al mes. Entonces, la mortalidad es baja en ambos casos, pero bueno, también sabemos que las fugas anastomóticas pueden pasar, pueden suceder, tanto en las mangas como en los bypass, en un porcentaje que está entre el 5 y el 7%. El tromboembolismo pulmonar es una complicación bastante rara, por debajo del 1%, pero debemos entender que siendo una complicación rara es una complicación muy grave y que debemos sospecharla. Pacientes obesos, encamados, etcétera. Las estenosis son, básicamente están descritas en el bypass en J-Rux, pero luego veremos cómo hay obstrucciones de tracto de salida en mangas gástricas y por qué. Las úlceras marginales básicamente son propias de los bypass en J-Rux y el síndrome de dumping también se dan un porcentaje muy, muy bajito en los pacientes con manga, pero puede llegar hasta el 30% y es una cifra alarmante en pacientes con bypass gástrico en J-Rux. Como le decía antes, a mayor volumen quirúrgico, mayor incidencia de salas de emergencia, de emergencias posquirúrgicas en salas no especializadas. Entonces, uno de los principios generales de esto es que usted tiene que tener una comunicación directa con el cirujano que opera al paciente. ¿Por qué? Porque estos procedimientos, no solamente usted va a tener una idea de que pudo haber pasado o no durante el procedimiento, pero estas Ah, situaciones, las complicaciones después de una cirugía bariátrica, son altamente litigiosas. Son situaciones muy, muy litigiosas. Los pacientes se operan para estar mejor y cuando se ven que no están mejor, se frustran, tanto ellos como sus familiares. Por lo menos en mi caso, que es una práctica privada, toca incurrir en nuevos gastos para el manejo de la complicación y todo eso convierte a la situación en una situación muy litigiosa. Entonces, hay la comunicación que debe haber entre el cirujano, el gastroenterólogo y el resto del equipo médico involucrado en el manejo de la complicación debe ser sumamente fluido y debe ser sumamente claro. Todos deben hablar el mismo idioma y todos deben transmitir la misma información al paciente y sus familiares, porque cualquier cosa que usted diga puede ser utilizada en su contra. Más allá de consentimientos informados, más allá de que las cosas estén bien hechas, de la empatía que tengan o no tengan con el paciente, debe haber una comunicación fluida entre ustedes y esa comunicación debe ser dada. Mi recomendación es que debe ser transmitida al paciente y sus familiares por un solo individuo dentro del equipo. Debe revisar la nota operatoria para saber si hubo algún problema dentro de la cirugía, saber cuánto mide la asa alimentaria, sobre todo en los casos en donde puede haber un problema en la yeyuno-yeyuno, si hay anillos o bandas involucrados, si el bypass es antecólico o retrocólico. Eso le va a permitir a usted la selección del endoscopio o saber qué tipo de estudios de imagen debe realizar. Todos sabemos que estos pacientes requieren de una tomografía, pero mi recomendación también es que aparte de la tomografía y a pesar de la tomografía, hagan un estudio dinámico tipo un esófago, estómago, duodeno con contraste hidrosoluble, porque los estudios dinámicos son primordiales en este tipo de pacientes. Entremos en materia, hablemos de las úlceras marginales. Las úlceras marginales regularmente aparecen de 1 a 6 meses, perdón, después de la cirugía. La incidencia es entre 1 y el 36% de los pacientes. La inmensa mayoría, 50, yo diría que incluso este trabajo habla del 50%, pero hay trabajos que hablan incluso más del 50%, están del lado intestinal de la anastomosis gastroyeyunal. Producen dolor abdominal, náuseas, vómitos y algunas son asintomáticas, pero en algunos pacientes hasta hay anemia. Es importante que usted sospeche de la úlcera marginal. Hay una cosa que yo siempre digo, que es que el que no entiende, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Usted debe ir ya previamente con una idea de lo que se va a encontrar. 67% de la úlceras responden a IVP. Con los nuevos pickups hay un porcentaje todavía mayor, discretamente mayor, alrededor del 75%. El uso de sucralfato da pobres resultados en cuanto a la curación de la úlcera, porque algunas de estas úlceras, ya veremos las etiologías más adelante, pero el sucralfato no ayuda en la curación. Sin embargo, desde el punto de vista sintomático, la respuesta sintomática de los pacientes es buena. Con lo cual, yo les recomiendo en lo personal que utilicen sucralfato en suspensión con estos pacientes porque van a mejorar clínicamente a pesar de que cuando usted los reendoscopie, la úlcera siga ahí. Um, Siempre recomendamos retirar cualquier cuerpo extraño que haya, suturas o grapas. Eso va a ayudar a la cicatrización de la úlcera porque parte de la reacción de cuerpo extraño puede contribuir, como dije antes, en parte a la formación y persistencia de la úlcera. Algunos pacientes van a requerir una revisión quirúrgica, por supuesto. Dentro de los factores de riesgo,
En este trabajo no se evaluó la presencia o no del Helicobacter pylori, cosa que a mí me gustaría estudiar ¿Verdad? ¿Quién la llama? con eso. Lo que sí se sabe es que la diabetes, el tabaquismo, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, el tamaño del pouch gástrico y el tiempo que haya transcurrido son factores de riesgo para eh, tener úlceras de boca anastomótica. Como les muestro acá, la inmensa mayoría de las úlceras están aquí. Esta es el lado gástrico, este es el lado intestinal, y ustedes ven aquí que la mayoría de la úlcera está del lado intestinal del pouch, o sea, perdón, de la gastroenteroanastomosis. Aquí casualmente también hay una grapa que se ve acá abajo, y en este caso hay una úlcera en beso, que aquí arriba hay otro fragmento de la úlcera que se ve aquí. ¿Ok? Y aquí. Entonces, es importante que veamos eso. Ah, hablando de la complicación más temida por todos los que tratamos este tipo de complicaciones y sobre todo los cirujanos que operan, está la fuga. Y aquí hay que hacer un inciso importante. Y es la diferencia entre una fuga y una fístula. La fístula es una comunicación entre, como lo sabrán ustedes, entre dos vísceras huecas o una víscera hueca y el exterior. Eso es una fístula. Las fístulas generalmente son crónicas, no suele haber fístulas agudas, son producto del paso crónico de bien sea aire o algún contenido de esa víscera. Entonces, ese trayecto suele estar epitalizado, es más difícil son provocadas por una dehiscencia de la pared, bien sea en una anastomosis, perdón, en una línea de engrapado o de la pared en sí. Las fugas son la comunicación entre una víscera hueca y una cavidad, que puede ser la cavidad peritoneal. En este caso, generalmente es la cavidad peritoneal. Y en el caso de las fugas, es muy, muy importante entender que los pacientes obesos no presentan la clínica florida de los pacientes que tienen una perforación intestinal, porque la pared de los pacientes obesos es muy gruesa. Y al ser más gruesa, no hay los signos clínicos habituales como defensa y rigidez abdominal de los pacientes que son delgados, o sea, de la irritación peritoneal. Entonces, casi nunca, yo pongo acá nunca, pero casi nunca están presentes debido al grosor de la pared y a que se suscitan o se suceden en la parte superior del abdomen, no abajo en el abdomen. Suceden arriba, muy pegado del diafragma. Entonces las colecciones se forman allá arriba y no hay tanta irritación peritoneal. Entonces, y lo otro es que una cosa que uno nunca, nunca, nunca debe menospreciar es la taquicardia en un paciente postoperado, sobre todo en un paciente bariátrico. Yo traigo 120 y publiqué alguien tomó una foto de esto ahorita que estuvimos con el doctor Otero. Ah, alguien publicó, y un amigo bariátrico me dijo, el número debería ser 100. La literatura que yo conozco dice 120, pero él añade una frase, y es que si tu enfermera ve que ese paciente tiene por encima de 100, digamos 120 en este caso, de frecuencia cardíaca de manera sostenida, debe llamar al cirujano o al gastroenterólogo antes de que anochezca o amanezca, porque eso es un signo prácticamente inequívoco de que ese paciente está fugado. Si ese paciente tiene taquicardia, no importa si tiene 9 de hemoglobina o tiene 10 de hemoglobina, no le achaque la taquicardia a la hemoglobina o a la anemia. Si ese paciente tiene, así sean molestias en el hombro izquierdo, algún dolor, derrame pleural, cualquier otra cosa, y tiene taquicardia, ese es un paciente que usted tiene la responsabilidad de descartar una fuga. Debe hacerlo. No es que vamos a ver que seguramente será esto, le voy a hacer un bloqueo porque estas cosas duelen. No existe. Descarte una fuga que las consecuencias de ir a buscar una fuga y no encontrarla son absurdamente menores que las de poder tener una fuga y no ir a buscarla. Ese paciente puede morir si usted no busca la fuga, pero no pasará absolutamente nada si usted la busca y no la encuentra. Entonces, estos pacientes pueden tener peritonitis, pueden tener abscesos, pueden tener un síndrome inflamatorio de respuesta sistémica y pueden morir
sin irritación peritoneal. No espere irritación peritoneal para creer que el paciente está fugado. O tampoco espere neumoperitoneo para pensarlo, porque esos pacientes pueden no tener perfectamente neumoperitoneo, porque esas cosas se colectan y se encapsulan alrededor del área donde está la fuga. Taquicardia, fiebre, náuseas y dolor abdominal es lo más frecuente. En el caso de las mangas gástricas, el 90% de las fugas de las mangas está en el arriba, aquí en el GIS. Esta es la parte donde hay mayor distensibilidad. Uy, se fue esto para acá. Hay mayor distensibilidad. Regularmente, al nivel de la incisura angular y se produce un área de alta presión cuando se pasa la línea de engrapado muy cercana o cuando hay alguna torsión y se acumula la presión hacia arriba. Entonces, al acumularse la presión hacia arriba, se va la línea engrapado en el sitio en donde la pared es más delgada, que es precisamente acá. Entonces, si usted sospecha una fuga, es aquí donde debe buscarla. No esté tanto viendo acá, métase acá, hasta el final aquí. Y trate en la medida de lo posible de ir ahí a buscarla. Las fugas tienen una mortalidad de antes era más hacia el 14%, hoy está más hacia el 6%. Nosotros afortunadamente tenemos una mortalidad, nosotros llevamos nuestra estadística que está sobre el 1,4%. Ah, los únicos dos pacientes fallecidos que hemos tenido han sido por fugas, unas fugas catastróficas además, pacientes que se metieron los cirujanos a operarlo y trataron de resolverlo. Yo le recomiendo a usted que hable con los cirujanos y le diga, usted entre, ya lo vamos a hablar, entre, lave, drene y salga. Estos pacientes fugados se mueren de dos cosas y únicamente de dos cosas, desnutridos o infectados. No se mueren de nada más, de eso, o de un tromboembolismo pulmonar, pero se mueren desnutridos o infartados. En el caso de los bypass gástricos, la gran mayoría de las fugas se suceden en la gastroenteroanastomosis, aunque puede haber fugas en la línea de confección del pouch o en la yeyuno, y hasta 10% son en más de un sitio que puede involucrar eh, incluso todos los sitios en donde se producen, eh, donde se colocan líneas de engrapado. Las fugas las clasificamos en fugas agudas, en tempranas, en tardías y en crónicas. Fíjense, esta foto de esta fuga que está aquí arriba a la derecha fue de un cirujano cuyo paciente incluso se dio de alta. Y él decía que ese paciente no estaba fugado y tenía taquicardia, y el paciente tenía derrame pleural, el paciente tenía 9,4 de hemoglobina, pues él decía que era por la hemoglobina y ya tenía 3 semanas de operado. Y había estado en cuidados intermedios o en cuidados intensivos, después de cuidados intermedios. Y lo que quiero decirles con esto es que lo único que tenía este paciente era que tenía taquicardia. Y esta era una fuga que tenía el paciente era más que evidente. Y luego la foto Ah, de abajo es para demostrarles que las fugas pueden ser tan pequeñas como esas, pero pueden tener repercusiones clínicas muy, muy importantes. Entonces, cualquier cosa que usted vea, que sangre en una línea de confección, que haya una pequeña dehiscencia, no la menosprecie. Eso puede ser más que suficiente para que un paciente se complique. En caso de las fugas, el abordaje quirúrgico, como les dije anteriormente, eh, es importante para determinarlo. Si los pacientes que se operan por vía laparoscópica, teóricamente se complican menos que los pacientes que se operan abiertos, en el caso de las fugas. Se pueden operar, para el manejo de las fugas, se pueden operar laparoscópicas o abiertas, pero mi recomendación es que siempre, siempre, siempre el cirujano lo que debe hacer es entrar, lavar, colocar un drenaje para mantener eso limpio, quitar el drenaje, cerrar y salir. No tratar de rafiar, porque en el momento que se trata de rafiar, lo que se obtiene luego y lo que vemos normalmente que hay luego es un orificio más grande. Debemos garantizar el acceso enteral porque estos pacientes se mueren de dos cosas, como dije anteriormente, o desnutridos o infectados. Entonces, el acceso enteral y el drenaje son primordiales. El acceso enteral no debe hacerse, y ya lo van a ver más adelante también, a través de una gastrostomía del estómago excluido. Porque la gastrostomía del estómago excluido se puede salir y terminas siendo peor. Entonces, colocar una sonda de Dobhoff, una sonda de nutrición enteral, es muy sencillo por vía endoscópica y no tiene mayores inconvenientes. Además, también va a ser una cosa temporal. En el caso del abordaje no quirúrgico, se puede poner dieta absoluta, la alimentación distal es fundamental, el uso de antibióticos, sonda nasoenteral, drenaje y, por supuesto, la endoscopia son nuestros ojos acá. Um,
el standard of care hoy en día para esto, a pesar de que um, la FDA no termina de reconocerlo, el standard of care es el uso de stents. Los stents son muy, muy buenos, tienen sus cositas, pero en línea general son muy buenos y los stents lo que hacen es derivar el contenido del esófago, del tubo digestivo, lo derivan, lo pasan por un lado, bypassean el área en donde está la fuga. Y una cosa muy importante para el momento de la colocación de un stent es que si usted va a colocar un stent, la cavidad o el espacio en donde se ha producido la fuga, en la parte peritoneal, debe estar drenada. Usted no puede poner un stent en el tubo digestivo, porque si usted coloca un stent ahí, lo que va a y la cavidad no está drenada, usted está creando un absceso y una colección intraabdominal. Y esa colección le va a dar fiebre al paciente, el paciente va a tener problemas derivados de esa colección. Entonces eso debe estar drenado. Se puede drenar con un doble pigtail la vía intraluminal o se puede drenar por radiología intervencionista o se puede drenar por vía quirúrgica, pero debe estar drenado, tiene que estar drenado. Entonces, es importantísimo confirmar, una vez que uno retira el stent, al cabo de unas 4 o 5 semanas, debe confirmar radiológicamente, con un estudio dinámico, como se ve acá, el cierre de la fístula. Iniciar, lo que sí nos permite el stent es iniciar la nutrición enteral a través de la boca cuanto antes. Pues nosotros podemos colocar el stent y empezar a dar poco a poco alimentos por vía oral. Tenemos la sonda, pero podemos luego retirarla y dar alimentación por vía oral a los pacientes. Hay que reevaluarlo a las 4 semanas, ver si ya es posible retirar el stent y si se puede retirar el stent, retiramos el stent y si está cerrado, perfecto. Complicaciones, de entre el 16 y el 25% de los stents migran. Hoy en día tenemos dispositivos que disminuyen la tasa de migración de los stents, como por ejemplo el stent fixer de Ovesco. Es fantástico, tiene un mecanismo para retirarlo. Ovesco lo tiene, si está yo no sé si está disponible en Colombia, pero lo que se hace es que se quema los puntos, los vértices yo en lo personal lo fijo con sutura endoscópica. Nosotros tenemos una tasa de migración que está sobre el 5 o 6%. Ese es más o menos el número que tenemos nosotros, no lo recuerdo, es un 5 y tanto. Am, Cuando utilizábamos los stents que eran parcialmente cubiertos, había crecimiento de tejido o en las áreas en donde el stent pueda perder la cubierta, pues hay crecimiento de tejido intrastent, con lo cual los stents pueden sangrar y todo lo demás. El stent puede colapsar, además, si está en un sitio en donde hay un doblez y puede obstruirse con alimento. Pueden provocar en los pacientes sangrado y dolor. Lo bueno del stent es que tiene una resolución de la fuga que está cercano al 90% y el retiro de los stents totalmente cubiertos es bastante seguro, en torno al 92%. Entonces, es un mecanismo bastante seguro en líneas generales, si usted tiene cómo fijarlo, y puede darle nutrición al paciente y funciona muy, muy bien y le va a resolver la inmensa mayoría de los pacientes. Esto es el mecanismo de colocación de un stent. Lo que hacemos es que pasamos con el endoscopio, dejamos una guía hidrofílica hacia la porción distal. Regularmente aquí es donde se produce, a ver, regularmente aquí es donde se produce la estenosis. Entonces, si usted va a poner un stent, mi recomendación es que trate de que esta zona también esté cubierta por el stent, ¿ok? Y como les dije también anteriormente, esta colección que está acá tiene que estar forzosamente drenada. Si no está drenada, usted eso va a crearse un absceso ahí. Bueno, los stents, aquí como ven, hay crecimiento de tejido dentro del. Tengamos problemas. Incluso se pueden, como ven acá, lo que hace el stent es que deriva el contenido del tubo digestivo, evita que salga hacia el lado de la fuga. Aquí, como ven, estos son dos stents que están puestos en tándem. Este stent es el que está cubriendo el sitio de la fuga. Sin embargo, este stent que está aquí, ustedes lo ven que está doblado. Bueno, ese stent está ahí doblado porque acá había una zona de hiperpresión. Y esa zona de hiperpresión era la que estaba generando la fuga. Entonces, para nosotros poder resolver esta zona de hiperpresión, tuvimos que colocar otro stent. Y ese stent nos ayudó mucho para poder cerrar acá.
Una vez que esto se cierra, pues entonces nosotros podemos empezar con la nutrición y con todo lo demás. Este es un paciente y esta es la razón por la cual yo les voy les digo que no, que traten de decirle a los cirujanos que no le pongan gastrostomías quirúrgicas a los pacientes. Este es un stent que tuvo, este es un paciente que tuvo una desconexión total de la gastroenteroanastomosis al pouch. Cuando nosotros entrábamos del esófago y pasábamos a lo que debía ser el intestino, caíamos en la cavidad abdominal. Eso que ustedes ven ahí es cavidad abdominal y eso que veían a la izquierda o que ven a la izquierda es una sonda que le habían puesto para una gastrostomía quirúrgica y que estaba en la cavidad peritoneal funcionando como drenaje más que como gastrostomía. Entonces, nosotros a este paciente lo que hicimos fue que colocamos un dren adecuado, quitamos todo el material, colocamos un dren adecuado, pero lo hicimos a través, tengo que conectar mi computadora, denme un segundito. Lo hicimos a través del orificio por donde estaba la gastrostomía. ¿Ok? Entonces, y luego, posteriormente, ahí ven cómo vamos a través siguiendo una guía que habíamos introducido a través del orificio de la gastrostomía y eh, logramos colocar un drenaje. Ahí nos van a ver cómo salimos, eso somos nosotros a través del orificio de la gastrostomía y luego colocamos el stent, que ustedes lo ven aquí a la derecha, y entrábamos y hacíamos lavados recurrentes porque veíamos que seguía saliendo secreción a través del drenaje que habíamos puesto a través de ese orificio. Y esta era la razón. Había un acceso, había quedado abierto un hueco en una perforación en el estómago que había quedado de la gastrostomía quirúrgica que le habían colocado al paciente. Entonces simplemente decidimos darle tiempo. Estas cosas requieren de mucha paciencia a veces. Decidimos darle tiempo y como le dimos tiempo, pues esa zona que ustedes ven ahí, que era de la gastrostomía, lo que hizo fue que se pegó al área de la perforación y se creó una fístula gastrogástrica, que para los efectos era el menor de los problemas del paciente. Y esto es una complicación que tuvimos con el retiro de un stent que tuvo crecimiento de tejido del lado intestinal en la zona no cubierta del stent y que como ustedes vieron acá, pues básicamente lo que provocó es que se desgarrara todo esto y ese paciente terminó con una perforación intestinal y tuvo que ser llevado a cirugía. Se hizo una resección primaria con anastomosis y no hubo ningún inconveniente en ese caso, porque ya el problema de la infección el problema, digamos, inflamatorio intraabdominal había sido resuelto previamente gracias al stent. Y esto es una cosa, una técnica con la que hemos estado trabajando los últimos 2 años muchísimo, que es la terapia de IVAC o de presión negativa endoscópica. Aquí dice que tiene un 80 o 90% de efectividad. La experiencia personal nuestra, mi experiencia es del 100%. Ahora bien, yo entiendo que no debe ser del 100%. En algún momento el dispositivo nos va a fallar, pero de momento a nosotros nos ha ayudado a resolver todos los casos que hemos tenido y con los cuales hemos utilizado esta terapia. Y la empezamos a utilizar porque es una terapia que está disponible y es económica y vamos a ver por qué. La indicación clave son fugas anastomóticas con cavidades profundas y detritus necróticos. Puede ser todo lo grande o todo lo pequeño que quieran. Si usted puede entrar en la cavidad, es capaz de colocar una esponja ahí y esa esponja lo va a ayudar a retirar todo el detritus y toda la necrosis y todo eso. Lo bueno que el mecanismo de acción es que tiene drenaje continuo de secreciones, que colapsa la cavidad mediante presión negativa que debe ser a 100-110 milímetros de mercurio, estimula la producción de tejido de granulación y además limpia activamente los detritus necróticos. El problema logístico es que requiere el reemplazo en esponja, de las esponjas 2 o 3 veces por semana hasta que se resuelve la sepsis y se cierra en total el defecto. Luego lo que hacemos cuando ya no podemos introducir la esponja a través del defecto es que dejamos una esponja grande intraluminal que mantiene la presión negativa y hace que la pequeña cavidad que pueda quedar termine de colapsarse. Nosotros lo que hacemos es que progresivamente vamos poniendo esponjas más y más pequeñas. ¿Por qué le digo que es económica? Pues miren, nosotros agarramos una sonda de Dobhoff, abrimos los orificios con, esto en Venezuela se llama cautín, es un soldador de estaño. Cortamos esto que ven negro a mi derecha, que ven negro, que eso es un filtro de
Si ven, aquí están los costos. El filtro vale $5, el Tegader vale $2, la sonda vale 25 y bueno, este regalito que nos hicimos nosotros, que es el Cautín, vale 50. Por eso compran uno solo y ya lo tienen ustedes para su arsenal. Es muy sencillo de armar, muy sencillo de utilizar y sumamente útil de hacer. Nosotros lo que hacemos es que se puede colocar la esponja dentro de la cavidad o cuando el orificio es muy pequeño, lo que hacemos es que metemos un catéter de doble pigtail en el interior de la cavidad y lo otro que hacemos es que colocamos la esponja intraluminal y esa presión negativa que se genera intraluminal se traduce hacia la cavidad a través del catéter de doble pigtail, que nosotros utilizamos catéteres de doble pigtail ureterales porque son más blandos, son de goma y los podemos introducir mejor en la cavidad, en más profundidad, las introducimos mejor y son menos traumáticos que los stents doble pigtail biliares, que son bastante duros, los que son de teflón. Lo otro es que podemos combinarlos con los stents. Esto, aquí se rodó un poquito el stent como tal. Aquí debería estar el stent metido un poco más arriba y la esponja debería estar introducida dentro de la cavidad. Lo que pasa es que acá uno tiene que retirar el stent cada vez que va a hacer el recambio de la esponja. Pero bueno, esto es un poco más laborioso, lo hemos utilizado una sola vez y ya lo que decidimos hacer fue no atravesar el stent con la esponja, sino pasarlo por un lado y bueno, y vamos haciendo los recambios, bajamos un poco el stent y luego lo reposicionamos y así vamos con esto. Pero bueno, también funciona. Esto fue en una pacientica de 6 años que tuvo esto no es por cirugía bariátrica, lo que quiero ver es que uno puede utilizar una sonda de dos luces y utilizar la parte del medio de la sonda, una de las dos, la luz más externa, puede abrirle los orificios y no utilizar la sonda en ese momento. Por ahí se puede pasar nutrición por una de las luces y por la otra luz ella puede aspirar. Entonces nosotros forramos esto con la esponja y una vez que se forró eso con la esponja, pues esa es la parte que funciona como vacuum. Eso es básicamente, nosotros la forramos y ahí eso no aspira, esto sí aspira y podíamos pasar nutrición por el otro y teníamos una sola sondita. Esto es un paciente que nos dio un trabajo enorme cuando entramos. Nos trajeron este paciente, la doctora que ven ahí en mi fellow, y yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí, no? Entonces llamamos a Super Evac y decidimos pues que íbamos a ver si lo podíamos resolver con un vacuum. Lo que ustedes ven acá es una manga gástrica que la línea de confección de la manga se abrió en un 60% y lo que ven enfrente es la cavidad peritoneal completamente abierta. Además tenía una hemorragia. Es un paciente que había sido esplenectomizado previamente y asumimos que lo que había sucedido era que se había abierto por isquemia, porque no tenía una buena irrigación. Y tuvimos que poner una esponja tan grande que no pasaba a través del esfínter esofágico superior. Y lo que hicimos fue que lo metimos dentro de un dedo de guante y luego cortamos el dedo de guante. Esto fue limpiando toda la necrosis y logramos ver estos coágulos que había aquí arriba y esos coágulos dirigían hacia otra cavidad, en donde entonces decidimos quitar este drenaje que ustedes ven acá, decidimos quitarlo y colocar hacia allá arriba una nueva esponja que la pusimos transparietal. Entonces teníamos una esponja transparietal y una esponja transnasal. Esto que ven a mano derecha, del lado derecho, es una sonda de alimentación de Dobhoff. Entonces, aquí teníamos la sonda de nutrición transnasal, colocándola hacia una parte de la cavidad y esta sonda que ven abajo es la sonda que tuvimos que cambiar para poder colocar hacia aquí arriba la sonda, se colocó transparietal. Aquí, este fue el drenaje que quitamos. Y finalmente, pues después de muchas, muchas, muchas sesiones, aquí ya estábamos solamente con la transparietal y se cambió por una sonda transnasal para finalmente quedar con una pequeña úlcera lineal que se cerró después completamente. Hemos tenido casos de catástrofes, lo que nosotros llamamos catástrofes en complicaciones de fugas bariátricas, que son aquellos pacientes que tienen una hiperpresión distal acá, esto se tuerce o se tapa con algo que puede ser, por ejemplo, coágulos, y entonces el paciente, todas las líneas de confección se pierden.
En esos casos, lo que solucionar arriba es muy sencillo, se puede colocar un IVAC, ahí se forman una de vacuum que queda, que lo introducimos, lo introdujimos a través de la pared abdominal, pero lo sacamos a través de la boca, armamos la esponja en la boca y lo traemos traccionado hasta que llega a la yeyuno yeyuno, y ahí en la yeyuno yeyuno, en posición intraluminal, nosotros hacemos que agarre toda la bilis que pueda de manera que se vaya generando un trayecto fistuloso poco a poco y nosotros además poder nutrir. Como les dije anteriormente, estos pacientes se mueren de dos cosas y solo de dos cosas, desnutridos o infectados. Y así logramos controlar de manera temporal mientras se iba resolviendo los dos problemas de la paciente. Y así fue, efectivamente, así fue de la paciente o del paciente. Primero se cerraron los de arriba, con lo cual retiramos el IVAC superior y funcionó muy bien, pero ahora ¿qué íbamos a hacer con el de abajo? Entonces, poco a poco veíamos que salía menos a través de, de la esponja, ¿no? Y que la esponja cada vez era más pequeña. Entonces decidimos retirar la esponja y seguir nutriendo al paciente. Y nos empezamos a dar cuenta que entonces dejaba de salir bilis alrededor de la sonda. Y un día decidimos retirar la sonda y se cerró la fístula, porque es como una fístula enteral, normal, que se va cerrando sola con el tiempo. Y la fístula, así hemos manejado, ya tenemos 4 pacientes manejados de esta manera y todos los pacientes se han solucionado sin problema. En el caso de la septotomía es un procedimiento en el cual vemos que hay una colección y hay un septo, sobre todo en mangas gástricas, y lo que hacemos es romper ese septo con argón, lo quemamos y damos acceso a toda la cavidad. Y entonces lo que sucede es que quitamos esa área que ha generado la hiperpresión, dilatando con un stento, como sea, y ahora el líquido o lo que el paciente toma, damos al paciente agua, y lo que el paciente toma, pues entra en la cavidad y sale sin aumentar la presión de esa área. Con lo cual, poco a poco se va reduciendo de tamaño y se va resolviendo el problema. Pero lo más importante acá, no solamente deshacer el tabique, es también disminuir la hiperpresión. En el caso de las fístulas que se generan, que es una fístula, aquí vemos cómo hay una fístula crónica, evidentemente, este paciente ya tenía un trayecto, vemos acá cómo pasamos el Entonces, están los stents autoexpandibles que tienen sus cosas buenas y tienen sus cosas malas, son muy, muy útiles, pero tienen el riesgo de migración o de crecimiento tumoral, o de crecimiento tumoral, no, de crecimiento de tejido hiperplásico. Am, pero tienen una muy buena tasa de resolución. Cuidado con la migración, si usted tiene como fijarlo, buenísimo. En el caso de los OTSC de Ovesco o de cualquier otro clip, por ejemplo el Padlock, es importantísimo que haya tejido viable en los márgenes del defecto. Si no hay tejido viable en los márgenes del defecto, va a ser imposible colocar un dispositivo como esto o vamos a terminar peor. Y luego está el tema de los oclusores del defecto del septo cardíaco, o Cluders o Danplatzers, díganles como el nombre que quieran, que es para fístulas crónicas tubulares maduras. Yo no lo recomiendo para temas agudos, porque en los agudos lo único que usted va a tener es un orificio más grande cuando se salga el dispositivo. Esto es un algoritmo propuesto en el paciente inestable. Ese paciente debe ir a cirugía para lavado y drenaje, que no intente cerrar el cirujano. El paciente que está estable, si está en agudo, puede ir a cirugía primero, se le puede colocar un stent o una terapia de vacuum. En el paciente temprano, evaluar el tema de dilatación, si hay un área que haya de estenosis distal, se puede hacer terapia de incisión en esas áreas de estenosis, si es de ser necesario. Si tienen, en el caso de las tempranas, si tienen menos de 10 milímetros y hay tejido viable, puede usar
un OTSC, pero podemos poner pigtails, podemos poner stents esofágicos, podemos poner los stents bariátricos que a mí en lo personal no me gustan, he tenido muy mala experiencia con ellos, he tenido buena experiencia, pero he tenido las malas, han sido muy malas. Tenemos los stents, en el caso de las que son de más de 10 milímetros, también tenemos los stents esofágicos. Yo no les recomiendo en una de más de 10 milímetros ningún dispositivo de oclusión. Cuando hablo de oclusión, hablo de un Ovesco o de un Padlock. En el caso de los stents dedicados, pues, como les dije antes, no son de mi completo agrado. Si hay un septo, hacer la septotomía o una terapia de vacuum. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos. Esto es una cosa que hemos hecho con el paso del tiempo, que yo creo que funciona bastante bien. Para hablar un poquito de las estenosis, normalmente dan náuseas, vómitos, disfagia, síntomas de reflujo y pseudocialorrea. Es mucho más frecuente en un bypass gástrico en J-Rux. Entiendan que la anastomosis o el orificio anastomótico o la boca anastomótica en un bypass de J-Rux debe estar entre los 10 y 12 milímetros hasta 8, por debajo de 8 está estenosado y debe dilatarse. Eh, es más frecuente en los bypass laparoscópicos que en los bypass abiertos y normalmente las etiologías son isquémicas por cuerpos extraños, por Helicobacter pylori o por AINES. En el caso de las estenosis se pueden poner dilatación, se puede hacer dilatación con balón de TTS hasta 15 milímetros y digo que el objetivo es lograr 15 milímetros porque tiene una tasa de éxito que alcanza hasta el 90%, incluso si se hacen de 2 a 4 sesiones, pero llegar hasta 15 milímetros disminuye la restenosis y no se asocia a reganancia de peso después de un bypass. Una de las peores cosas que usted le puede decir a un paciente que tiene un bypass gástrico es que puede reganar peso. La estricturoplastia con NAIF asociada, si usted ve una zona en donde ve fibrosis o una zona en donde la estenosis es recurrente y especialmente gruesa, puede hacer una estricturotomía con un NAIF, o sea, cortar con el NAIF y luego meter un balón, porque usted debe vencer el área de fibrosis o debe refractarios, puede ser útil. Nosotros lo hemos utilizado alguna vez. La verdad es que en algunos pacientes he sentido que ha funcionado y en otros no. No tengo estadística para mostrarles, con lo cual lo dejo a su criterio. Si creen que la mitomicina puede funcionar, pues utilícenla. Cuando uno entiende que tiene mucho tiempo haciendo esto, entiende que hay pacientes a los que determinados tratamientos le funcionan y otros a los que no. Lamentablemente no tengo una casuística tan importante en el caso del uso de mitomicina C como para decirles que hay menos o más refractariedad en cada uno de los casos. Esto es un paciente que estaba estenosado, que entramos, dilatamos y luego pasamos tranquilamente con un endoscopio. Ahora bien, la estenosis por mangas, que en realidad es una obstrucción de la salida de la manga gástrica. ¿Ok? En estos casos, eso es 2 a 3% de incidencia, se da regularmente en las 2 primeras semanas, produce náuseas, dolor, reflujo. Normalmente se producen a nivel de la incisura y si usted hace un estudio de esófago, estómago, duodeno, puede ver perfectamente como en este caso, aquí hay una zona en donde está estrecho. Aquí hay manga, aquí está la zona estrecha y aquí luego está el antro. O puede ver además que está torcida como en este caso. Aquí van a ver un video en donde se ve claramente que está torcida la manga, ven como hay un tirabuzón de la línea de confección de la manga. En estos casos se puede probar con un stent. Yo les recomiendo regularmente, hay trabajos que lo respaldan así, hacer una dilatación. Miren el reflujo que tenía esta paciente, espectacular. Am, Nosotros decidimos colocar un stent porque le hicimos previamente una dilatación a la paciente y mejoró desde el punto de vista sintomático bastante, pero de manera temporal. Entonces decidimos colocar un stent para ver si después del stent la paciente podía mejorar durante más tiempo. Y dejamos el stent durante 4 semanas. A las 4 semanas retiramos el stent y así era como se veía esto al retirar el stent. Eh, Vamos a ver, miren cómo está bastante mejor el tema del stricture, de la estenosis. Los síntomas obstructivos gástricos, esto es un pequeño compendio, ¿no? Am, si se presenta a más de los 30 días, entonces hay que hacer todos los estudios. Un estudio con vario, una gastroscopia, una manometría si quieren. Y si todo está normal, pues todo está normal. A veces los pacientes tienen reflujo porque no vacían bien. Mi recomendación es prokinéticos.
En los casos donde hay estenosis, primero dilatar. Y si la dilatación lo mejora, fantástico. Si la dilatación fracasa, pues repetir la dilatación hasta 3 veces. Yo, ahora, si la dilatación lo ayuda, pero luego recidiva, yo le coloco un stent, siempre. Y retiro el stent y, y evaluamos en el tiempo. Por ejemplo, esa paciente que ustedes ven ahí, si no recuerdo mal, fue hace 2 años y la paciente está muy bien ahora desde el punto de vista sintomático. En los pacientes en donde no se logra mejorar al paciente de manera, o mejorar los síntomas de manera significativa y por un tiempo importante, entonces lo que se recomienda es hacer una conversión de la manga gástrica hacia un bypass en Y de Rux, sobre todo si el paciente todavía tiene algo de sobrepeso. Presentan de manera temprana, o antes de los 30. Y lo ideal es empezar con terapia conductual. Y la terapia conductual muchas veces funciona. Hablar rapidito de los cuerpos extraños. Las suturas, las grapas, las bandas y los anillos deben retirarse, producen dolor, ulceración y obstrucción. Existen múltiples métodos para su retiro, hay aparatos para retirar. Se debe observar todo el diámetro, si en el caso de la banda gástrica, si se observa todo el diámetro, debe cortarse. Y se podría retirar por vía endoscópica completamente si está intruido más del 50% de la banda, o el 50% o más. Estos son unos videos que me dio una doctora muy, muy querida por el doctor y por mí, que es la doctora Yorema Montilla. Estos son un anillo y una banda en un paciente con obstrucción del tracto de salida, con síndrome de obstrucción del tracto de salida. La banda y el anillo se pueden cortar, hay unas tijeras especiales para cortarlos, pero además, si no, se puede con un litrotriptor de Soendra y una guía hidrofílica, se pasa la guía hidrofílica por ambos lados, se trae a través del litrotriptor de Soendra y se le va dando vueltas al litrotriptor de Soendra y la guía hidrofílica corta cualquiera de las dos. Y luego se puede proceder al retiro sin mayores inconvenientes. En el caso del manejo del síndrome de dumping, lo traigo rapidísimo porque funciona. Y hacemos un procedimiento que se llama TORE. El síndrome de dumping se presenta hasta en el 30% de los pacientes con bypass gástrico. Y les muestro rápidamente, bueno, luego les voy a mostrar mejor la estadística. Esto lo ven, es está muy, 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 muy dilatado. Y lo que hicimos fue que lo que hacemos es que quemamos el, 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 todo el borde del, de la anastomosis. La ven, eso es para promover la fibrosis. Y finalmente pasamos a suturar poco a poco en un patrón en lo que se llama purse string o bolsa de tabaco, toda la circunferencia de la anastomosis. Son puntos completamente transmurales, tomamos bastantes puntos, depende un poco de la circunferencia que tengamos, y así vamos. Finalmente, lo que vemos al terminar, aquí es un poco tricky, digamos, hay que tener un poco de experiencia haciéndolo porque se trabaja en un espacio bastante, bastante reducido. Pero bueno, se ve bien claro cómo vamos suturando, y una vez que terminamos de suturar, pues ahí se va viendo cómo empezamos del lado derecho y ya vamos más hacia el lado izquierdo de la anastomosis. Y finalmente, cuando cerramos o cinchamos, aquí se ve el tamaño de la anastomosis que se ha reducido de manera significativa. Esto retrasa la velocidad de vaciamiento y resuelve el síndrome de vaciamiento rápido que tiene el pouch, porque tenía una anastomosis muy grande. ¿Ok? El síndrome de dumping mejora sintomáticamente al 100% de los pacientes. No quiere decir que lo cure en el 100% de los pacientes, pero el 100% de los pacientes refieren mejoría significativa después de realizar un procedimiento TORE. Además, los ayuda, el éxito endoscópico está en torno al 97%, y además los ayuda a perder peso si han recuperado peso después del bypass gástrico. El diámetro post sutura debe ser menor a 10 milímetros. Nosotros antes lo calibrábamos en 8, ya ni siquiera lo calibramos porque, bueno, ya tenemos bastante experiencia haciendo esto, pero lo dejamos entre 8 y 10 milímetros.
Importantísimo esto en pacientes después de un bypass gástrico, entender que los pacientes después de un bypass gástrico pueden tener déficit de vitamina B, B1, B12 y de cobre. Eso produce mielopatías, neuropatías ópticas, anemia, polineuropatía axonal e incluso riesgo de encefalopatía de Wernicke. No trate en pacientes con vómitos crónicos que están en riesgo de déficit de vitamina B1, no administre infusiones con dextrosa ni suplementación vitamínica sin suplementación vitamínica previa para evitar inducir encefalopatía Wernicke. Está descrito, las complicaciones neurológicas afectan hasta el 3% de los pacientes después de un bypass gástrico. Esto no es juego, yo lo vi este año en el DW y las secuelas neurológicas de los pacientes con bypass gástrico o incluso algunos con manga son muy, muy importantes. Hablar un poco de lo que es la CPRE en pacientes que tienen bypass gástrico, en pacientes con manga es exactamente igual. Aquí tenemos básicamente tres opciones. Es la CPRE asistida por enteroscopia. Yo en lo personal la intenté hacer durante una temporada. Es un procedimiento muy largo, muy tedioso desde el punto de vista técnico, muy difícil y con un éxito terapéutico muy bajo. Entonces, yo básicamente ya la descarté en mi arsenal terapéutico. Luego está el ERCP o la CPR asistida por la laparoscopia. Si el paciente tiene litiasis vesicular y va a tener que operarse la vesícula, es muy fácil porque cuando le hagan la colecistectomía, el cirujano le hace a usted una gastrostomía, usted introduce el tubo a través de la gastrostomía y hace una CPRE completamente igual que cualquier otra. Y si usted considera que va a tener que dejar una prótesis o que va a tener que volver a entrar o que va a tener que volver a hacer otra cosa, perfectamente el cirujano le puede dejar una gastrostomía quirúrgica, usted la deja que madure y en 3 semanas puede perfectamente, 4 semanas, retirar esa gastrostomía y cambiarla por una gastrostomía de botón. Y el paciente puede tener el botón ahí, usted lo puede quitar y puede dilatar un poco para que pase el duodenoscopio y hacer la CPRE sin mayor inconveniente a través de la gastrostomía. Y luego lo que hace es que retira el gastrostomo y eso debería cerrar completamente porque además por ahí ni siquiera pasa comida. Luego está la CPRE transgástrica por ultrasonido endoscópico, pero bueno, debe tener un estómago excluido accesible por ultrasonido endoscópico. Yo en lo personal no hago ultrasonido endoscópico, entonces no hago este tipo de procedimiento, pero está descrito, necesita dispositivos de posición luminal, o sea, stents a posición luminal, y estos stents normalmente hay que fijarlos con sutura. Es un procedimiento bastante, bastante costoso. E igual a veces el paciente necesita la colecistectomía y si el paciente necesita la colecistectomía, pues no tiene demasiado sentido hacer todo esto, que es costoso el Axios, es costosa la sutura para fijar el, 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 el Axios a la pared del pouch para que no haya un dislodgement, no se mueva y se pierda y haya una perforación del paciente. Entonces, es importante que es un procedimiento muy complejo desde el punto de vista terapéutico y hay que esperar también que se forme la fístula y todo lo demás. Entonces, bueno, mi recomendación, yo por ejemplo, estoy haciendo CPR asistida por laparoscopia y me va sumamente bien. Entonces, aquí, si el paciente está estable, intente la parte endoscópica, si el paciente está inestable, directamente para cirugía. Esto es básicamente. Esto es un resumen o ultra resumen de toda la charla en una sola infografía. Si ustedes quieren, pues pueden tomar un screenshot o lo que quieran, de todas maneras va a estar ahí. Y básicamente esto resume absolutamente todo. Para llevar, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, sepan lo que están buscando y estén siempre alerta. El abordaje debe ser siempre multidisciplinar y la comunicación debe ser muy fluida porque el endoscopista y el cirujano deben ser mejores amigos. Una complicación no siempre tiene la misma solución y a veces hay que aplicar más de una. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias al doctor Otero por la invitación. José, infinitamente agradecido. Creo que mis residentes y múltiples expertos de América Latina que se han conectado han asistido a un espectáculo, pero un experto que trabaja 24 horas en este tipo de procedimientos terapéuticos. Como aquí hay gente joven, quiero decirles que estos altos niveles se logran con la dedicación y la exclusividad en estos procedimientos. Escuchando yo aquí a José, me queda clarísimo que la excelencia no es un acto, es un hábito. Y uno sabe, es exactamente lo que hace todos los días. Uno no puede tener un procedimiento de esto de vez en cuando. Estamos frente a un experto mundial que trabaja como jefe de endoscopia terapéutica en el Hospital Militar de Venezuela, donde todo el día está haciendo lo mismo
y por esa gran experticia. José, muchas gracias. Y creo que muchos exalumnos míos ya te están conociendo aquí, lo he visto aquí en el chat. Y tú me reiteraste una vez que estabas dispuesto a enseñarle a cualquiera de ellos que vaya a tu centro. ¿Estamos de Con acuerdo, muchísimo José? gusto. Se lo reitero. Gracias, José. Como hay muchos expertos aquí presentes, todos han dicho que mis felicitaciones, excelente conferencia. Tienen la palabra, queridos amigos, y pueden preguntarle al doctor Giorgi, Di Giorgio lo que ustedes deseen. Tienen el micrófono abierto y aquí acaba de decir un asistente que es un sensei. Estoy totalmente de acuerdo. Queridos amigos de América Latina, gracias por acompañarnos y pregúntenle a Absolutamente nada José de si eso. está dispuesto. Pueden preguntar directamente a José.